Gracias muchachos y gracias a usted por continuar con la telerevista de Espectro aquí en el canal de la Universidad de Costa Rica. Bienvenidos también el doctor Ramírez y el doctor Barbosa. El doctor Ramírez cursó la carrera de Matemática Pura e Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Costa Rica, pero luego obtuvo su doctorado en la Universidad de Nueva York en el área de probabilidad y estadística. Actualmente se desempeña como investigador y profesor de la Universidad de Costa Rica, mientras que también don Luis Barbosa, además de ser profesor e investigador de la Escuela de Matemáticas, es un joven matemático graduado de la Universidad de Purdue de Indiana, de Estados Unidos. Bienvenidos los dos y un gusto pues poder hablar de este tema que es muy actual y que precisamente hoy nos estaban anunciando que ya empieza pronto la negociación. Pero tal vez nos puede decir don Luis, el doctor Barbosa, ¿qué se entiende por un estudio actuarial para ubicar a nuestro público? Sí, bueno, en grandes rasgos uno puede decir que bueno, un estudio actuarial, por ejemplo, aplicado a pensiones, lleva varios componentes, ¿verdad? Primero, un análisis histórico de la situación tanto demográfica como también de todas las variables financieras que afectan un régimen de cualquier naturaleza, ¿verdad? Puede ser de cualquier tamaño, en este caso el régimen de la caja. Y también, aparte, digamos, como un segundo componente, también está la parte de proyecciones. Es decir, se fija un horizonte, digamos, que por lo general son 50 años, 100 años, y se hace una proyección tanto demográfica como financiera de la situación del régimen. Y a partir de ahí se pueden tomar decisiones, se valoran distintos escenarios y se hacen modificaciones y distintas hipótesis para valorar distintas decisiones que se puedan tomar, digamos, en el futuro. Doctor Ramírez, una de sus, pues precisamente su especialidad en la que obtuvo el doctorado es de manejar muchos datos. ¿Eso fue importante, es importante para hacer este tipo de estudios? Sí, bueno, gracias por la oportunidad. Y sí, claro, los modelos que subyacen un estudio actuarial involucran matrices que son arreglos grandes de datos y estos se utilizan para analizar el comportamiento de los distintos afiliados, ¿verdad?, al régimen y cómo va evolucionando en el tiempo. Entonces, los métodos probabilísticos y estadísticos son importantísimos para poder tratar esa cantidad de datos. Doctor Ramírez, ¿cómo fue la vinculación, cómo la Caja del Seguro Social se inclina por escoger a la Universidad de Costa Rica para realizar este estudio? Hubo primero bueno, desde hace años hubo acercamientos, incluso con administraciones anteriores, para tratar de que la universidad colaborara en esto. Sin embargo, fue hasta fechas más recientes cuando, por intermedio del anterior superintendente, de otros profesores de la Escuela de Matemática, se formó un grupo para analizar, no para hacer el estudio, sino para analizar el último estudio que había hecho un consultor argentino. Y ese grupo entregó su informe y después, con base en ese informe, es que la Caja, creo que un poco con el auspicio de la SUPEN, deciden solicitar a la universidad un nuevo informe. Doctor Barbosa, encontrar la calidad de profesionales en el mercado de lo que ustedes realizan no es fácil. Es la Universidad de Costa Rica la que tiene la mayor cantidad de profesionales y más aptos para hacer este tipo de investigaciones. Sí, porque, bueno, precisamente la Universidad de Costa Rica es la que da, en este caso la Escuela de Matemática, de la carrera de Ciencias Actuariales. Los actuarios que están ahí, digamos, los que participamos en la docencia, digamos, son actuarios que ya llevan bastantes años de experiencia y además hay una gran cantidad, digamos, de estudiantes que han estado saliendo los últimos años, que han sido colocados, digamos, en distintas áreas, por ejemplo, en banca, en seguros, hasta también en pensiones. Entonces es una carrera que está en constante crecimiento y a mí me parece, digamos, que es el grupo más idóneo, digamos, para poder realizar este tipo de estudios. Bueno, yo quería dejar planteado eso porque a veces también la gente, el público puede preguntarse por qué la Universidad de Costa Rica y no otras entidades de educación superior, pero bueno, bien lo han respondido ustedes.
según una de sus conclusiones de este estudio, los cotizantes jóvenes no son suficientes para sostener el sistema. Tal vez sí podemos entrar con eso que a la gente joven le puede preocupar mucho. ¿Qué significa eso? Bueno, en estos momentos, así a grandes rasgos, hay 6 cotizantes jóvenes, como llama usted, por cada pensionado. Esa razón de 6 a 1, digamos que sería suficiente para mantener el régimen bajo las condiciones actuales. Pero de acuerdo con proyecciones demográficas que no hicimos nosotros, sin embargo el estudio está basado en esas proyecciones demográficas del CELADA, esa razón va a cambiar a llegar a ser en el largo plazo alrededor de 2 a 1, 2 cotizantes jóvenes por cada uno. Entonces es ahí donde hay un severo cambio en la demografía del país que afecta la sostenibilidad del régimen de pensiones. ¿Qué significa? Una vez que eso suceda, no hay posibilidades de que las cotizaciones sean tan altas porque nadie va a tener esa capacidad de pago o todos los ciudadanos para poder sostener ese régimen. ¿Qué va a suceder? ¿Qué es lo que ustedes encontraron siguiendo esto que planteaba don Alexander? Lo que va a existir, digamos, es una gran carga sobre la población asalariada, digamos, la población asalariada joven y también gente que está en la mitad de su vida productiva, ¿verdad? Para poder mantener, digamos, los pensionados que están en curso de pago. Porque por la naturaleza del financiamiento, digamos, del régimen de IBM, se basa mucho, digamos, en esa razón, digamos, en qué tan capaz es la población asegurada de sostener los pensionados que están en curso. Bueno, y continuamos aquí con este tema de qué es un estudio actuarial y para qué sirve, a propósito del informe de la Universidad de Costa Rica sobre el régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social. Pues en términos generales también hemos venido ya hablando de un poco para qué sirve este informe, pero tenemos una gran pregunta que sería como casi todo el programa de alguien que nos dejó en el Facebook y nos dice cuáles son las medidas obligatorias que deben aplicar para solventar el déficit de este régimen. En realidad esa sería como la gran pregunta que estaría esperando el público del canal. Bueno, no creo que podamos hablar de medidas obligatorias específicas, digamos, porque esa es decisión de la Caja, la Caja tiene autonomía. Lo que nosotros hicimos en el estudio, ¿verdad?, es plantear posibilidades de reforma. Lo que sí es que por lo menos de acuerdo con los análisis nuestros, de acuerdo con las proyecciones demográficas para este país, hay que variar el perfil de beneficios. O sea, yo sé que es duro aceptarlo, pero la realidad es que bajo las condiciones que vamos a tener en la población del país no podemos seguir ofreciendo pensiones a las mismas edades y bajo las mismas por los mismos montos, digamos, a como se han estado ofreciendo hasta ahora, porque eso haría que el régimen sea insostenible. Entonces, digamos, no podemos, nosotros hacemos, y se ha visto en la prensa, ¿verdad?, como proponemos un escenario, otro escenario, etcétera, pero esos son solo propuestas, ninguno de esos es de acatamiento obligatorio. Lo que sí es que si se quiere corregir los problemas que tiene el régimen, hay que variar el perfil de beneficios. O sea, todos tenemos que vernos afectados y todos tenemos que cotizar un poquito más de alguna manera u otra. Sí, precisamente este programa también quería yo que fuera aclaratorio porque he visto gente diciendo que qué es lo que ustedes les están diciendo a la Junta Directiva de la Caja que deben hacer. Y bueno, muy bien lo ha dicho don Alexander, en realidad ustedes no tienen, digamos, ya vela en ese entierro, sino serían decisiones políticas, pero lo más importante es que ya tienen la información. Hay gente que ha escrito en que más bien el dinero se le debería dar a cada uno y no debería haber un sistema solidario. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, hay que recordar, digamos, la estructura que tiene el sistema de pensiones en Costa Rica, ¿verdad? Porque no solamente está el sistema, digamos, invalidez, vejez y muerte, sino que también está todo lo que es el segundo pilar, ¿verdad? Las OPC y también las pensiones, lo que se llama el tercer pilar, ¿verdad?, las pensiones voluntarias,
Entonces todo eso viene a ser un conjunto que viene a complementar o viene a dar, digamos, pensiones en el futuro. Entonces también hay que acordarse, digamos, por ejemplo, que las generaciones más nuevas dentro de unos años van a tener, por ejemplo, el segundo pilar maduro, digamos, lo que es las operadoras complementarias. Entonces eso va a venir a complementar el régimen de pensiones o el primer pilar, digamos, que es el de IBM. Entonces es todo un conjunto, ¿verdad? No solamente, digamos, se tiene que hacer reformas, digamos, en el primer pilar, sino que a nivel, digamos, del segundo pilar, que sí es individual, viene a complementar lo que uno ha cotizado, digamos, en el pilar solidario. Entonces a mí me parece que no se tiene que perder esa perspectiva que ya es a partir de decisiones, digamos, que se tomaron en los 40, que se tomaron en el año 2000, digamos, con la Ley de Protección al Trabajador. Todo eso se tiene que mantener porque es todo un conjunto, digamos, que garantiza individualidad y también garantiza solidaridad en el sistema completo. Se habla de que financieramente alrededor de 14 años es lo que aguanta este régimen si se mantiene de esta forma. Efectivamente, ya después de 14 años aproximadamente no se va a contar con dinero para los pensionados si no se hace, si no se pone en práctica parte de la información que ustedes suministraron. Sí, exactamente. Digamos, nosotros determinamos varios puntos críticos, digamos, en el estudio y exactamente, digamos, más o menos como en el 2024, del 2024 al 2030, es que el régimen, digamos, si no se hace absolutamente nada, podría entrar en una crisis en cuanto a su reserva, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos parece que las medidas se tienen que aplicar, sean un conjunto, digamos, o dependiendo, digamos, de lo que vayan a decidir la mesa de negociación, digamos, en este caso, y para garantizar, digamos, de que esa crisis no suceda en ese plazo. Después de usted de analizar tantos datos, ¿qué es lo que usted encontró positivo, digamos, dentro de todo el escenario y un poco la alarma que se han recibido los ciudadanos que cotizan, que en realidad son como más de 1,5 millones aproximadamente, andan por ahí de cotizantes de este régimen? ¿Qué fue lo positivo, digamos, porque todo el mundo le ve lo negativo? ¿Qué fue lo positivo, si es que hay algo positivo dentro de dentro de lo que se ha venido haciendo? Lo positivo, ok. Yo diría que lo más positivo que yo noté dentro del trabajo que hicimos no estaba tanto en los números, sino en la actitud, digamos, de la gente de la caja, de la gente de SUPEN y el apoyo de la universidad. O sea, había un interés genuino por tratar de resolver esto. Es algo que tal vez uno sentía, por lo menos desde afuera, que no existía hace años, pero aparentemente ahora sí hay a ese nivel, ¿verdad? No sé a otros niveles políticos, pero sí hay un interés en hacer cambios que puedan darle sostenibilidad al régimen. ¿Y qué es lo negativo que usted le alarmó cuando entra a formar parte de este equipo? Porque bueno, aquí hay una persona que hace falta, él no pudo venir porque está fuera del país y eran tres personas de la Escuela de Matemáticas, pero sin embargo dentro de ese equipo, ¿qué fue lo más alarmante cuando ustedes empiezan a realizar ese estudio? Bueno, a mí lo que más me asustó fue el dato que le mencioné hace un momento se llama radio de soporte, esa relación 2-1 de dos cotizantes por cada pensionado. Eso hace muy difícil darle sostenibilidad al régimen en el largo plazo. Entonces, sí, estamos frente a un cambio demográfico en este país que realmente asusta. Se proponen distintas soluciones, pero si una solución no hay, ataca directamente ese problema, no va a resolver nada. O sea, esto de pasar a cuentas individuales o esas otras situaciones, de nuevo, el hecho de que estamos haciéndonos más viejos, ¿verdad? Que vivimos más años y somos un poco más sanos, eso no se va a corregir. Y no es que sea, y es algo bueno por un lado, pero es algo malo por otro, porque si vivimos más años vamos a tener que trabajar más
pagarnos la pensión. ¿Qué otros factores destacaría usted en términos, además de eso, que es un poco lo que le llaman el bono demográfico, que es el que ha venido a afectar lo que enumeró don Alexander? ¿Qué otros factores, digamos, en el proceso? En el proceso, sí. Sí, algo que a mí me pareció muy bueno, digamos, es la cultura de datos que tiene la caja, ¿verdad? Porque ellos nos suministraron muchísima información de distinta índole, ¿verdad?, para poder realizar el estudio. Entonces, nosotros más bien teníamos demasiada información para poder extraer todo aquello, digamos, que nos permitió realizar el estudio actuarial. Tal vez si usted nos hace como una breve enumeración de cuáles fueron los puntos que, además de la cotización, además de precisamente la posibilidad de elevar del factor demográfico, ¿qué otros factores, así que tal vez usted nos pueda resumir dentro de todo el conjunto de datos que suministran ustedes en ese informe? Bueno, nosotros hablamos dentro de las mismas recomendaciones de las posibles modificaciones que pueden haber en lo que es edad de retiro. No es una edad única, ¿verdad?, sino que es todo un intervalo, digamos, de edades que están entre los 60 y 70 años, dependiendo del escenario. Entonces nosotros lo que hicimos fue combinar las distintas edades de retiro con respecto al número de cuotas, digamos, que tenía la persona, dependiendo de la edad a la cual se iba a retirar. Entonces también esos son factores que nosotros consideramos. Asimismo también la fórmula de cálculo, ¿verdad? Es otra cosa que la gente debe tomar en cuenta, que la fórmula de cálculo del régimen es una fórmula que involucra salarios, digamos, en un intervalo bastante grande. Entonces se hicieron variaciones en la manera de cálculo o en el horizonte de cálculo, digamos, para ese salario de referencia. Entonces es una combinación de distintas variables, digamos, que nosotros al final se tomaron en cuenta en el estudio. Don Alexander, tal vez si usted quiere sumar algo, ya nos quedan pocos minutos de esta entrevista, para que usted también pues nos diga, dentro de todos esos escenarios, qué otros detalles quisiera destacar del informe. Sí, bueno, ya le dije lo que yo veía más negativo, pero hay cuestiones que también lo preocupan a uno sobre el pasado, sobre digamos, toda esta historia de la pelea que hubo por los estudios actuariales que la SUPEM proponía a uno, la Caja a otros, etc. Entonces nosotros en el estudio hacemos recomendaciones sobre variar, por ejemplo, la estructura interna de la Caja para que los estudios actuariales sean realizados con más independencia, y que haya más transparencia también. Entonces, de esa manera no tengan que recurrir constantemente a consultores externos o eso, ¿verdad?, para que ellos puedan y para que el pueblo esté regularmente informado sobre cuál es el estado del régimen de pensiones que los va a afectar en el futuro. Entonces, me parece que esa serie de recomendaciones sobre la estructura y que sí creo que son falencias que existen en estos momentos en la Caja, valdría la pena que las consideren. Doctor Barbosa, finalmente el estudio está, me decía usted, en la página de la Caja, y ahí lo puede consultar las personas. En la página web. Evidentemente debe ser un estudio muy técnico para que no todo mundo lo va a poder entender. Falta educación en nuestro país desde pequeños, ya en el último minuto se lo dejo a usted, para que desde la niñez aprendamos a pensar en las pensiones, porque a veces somos como un poco olvidadizos y es lo último en lo que finalmente pensamos, ni siquiera ahorramos. Sí, yo creo que desde pequeños, digamos, desde la educación primaria le tienen que dar a uno de la cultura del ahorro, y no solamente la cultura del ahorro, sino también como pensar a largo plazo en distintos planes, por ejemplo, laborales. Y también haciendo referencia a esto del estudio actuarial, el mismo estudio actuarial tiene digamos, como un resumen ejecutivo que nosotros pusimos, que es un resumen de todo el estudio, un estudio bastante amplio, pero ahí viene más o menos como unas 6 o 7 páginas donde viene bien resumido toda la información más importante del estudio. Doctor Ramírez, doctor Barbosa, muchas gracias por estar con nosotros aquí, y a ustedes los dejo para que continúen con la telerevista Espectro. Ya vamos a tener más información sobre ciencia y tecnología costarricense.